A continuación su programa, Libertad con Responsabilidad. En cada voz, historias de vida, susurros de hoy. Una propuesta en cada calle. Gente que habla, sentimientos que estallan. Libertad con responsabilidad. Un programa con sinceridad. Todos los sábados a participar. Unidos vamos a cambiar. Prepárate para descubrir una nueva propuesta de opinión. Libertad con Responsabilidad. En Verás TV y Facebook también. Escucha y comparte. Y brilla tu ser. Prepárate para descubrir una nueva propuesta de opinión. Libertad con Responsabilidad. Cada sábado, en vivo, en Verás TV y Facebook. Muy buenas tardes, estimados televidentes del canal 23 de Verás TV, desde Chulucanas para el Perú y el mundo. Un programa más, hoy sábado 29 de marzo de 2025. Estamos con ustedes compartiendo estos temas interesantes que no se nos comenta en la televisión y pocas veces en redes sociales, y estamos aquí compartiéndolo con ustedes en este programa de Libertad con Responsabilidad desde Chulucanas, del canal 23 de Verás TV. Un saludo especial para todos nuestros oyentes y quienes nos siguen en el Facebook, en esta transmisión en vivo. Muchas gracias por escucharnos. Bien, nosotros, bueno, desde acá de responsabilidad, de Libertad con Responsabilidad, estamos planteando una pregunta, ¿no? A raíz de todas estas situaciones nefastas que se vienen dando, no solamente en este gobierno peruano, sino desde los anteriores, y me atrevo a decir de la década de los 90. ¿Quiénes son los responsables de la pobreza, de la injusticia que padecemos, de la inseguridad que año a año venimos sufriendo y del alto costo de vida que venimos sufriendo también? Porque cada año, si nos damos cuenta, sube la UIT, aumenta el costo de vida, los sueldos que, entre comillas, suben o intentan subir el sueldo mínimo, como ya se ha hecho el año pasado para que suba el sueldo mínimo. Para este año no compensa con la cantidad de costos que se tienen que pagar en los servicios y productos que cada uno de los peruanos pagamos. Aumenta el costo de vida, pero eso viene arrastrando como consecuencia de algunas causas políticas, económicas, filosóficas también. Y nosotros planteamos esta pregunta de quiénes son los responsables de todas estas calamidades, y hay una, por lo menos, evidencia real y para contestar esta pregunta, y la vamos a dar a conocer en este programa, que se le llama el Pacto de Princeton, que es una alianza para la miseria y el sometimiento. Y esto lo dio a conocer en agosto del 2021 una mujer, una valiente mujer investigadora, que es la abogada Valeria Infran Michelagnoli. Valeria Infran Michelagnoli. Ella, esta mujer valiente, que es una madre de hijos, casada, que es abogada también, ha dado a conocer toda esta situación que aumenta la pobreza en Latinoamérica, y ya vamos a ir explicando por qué. Pero, ¿por qué le llama el Pacto de Princeton una alianza para la miseria y el sometimiento? Y ella nos dice en un documento que ha escrito y lo ha colgado en un portal internacional y ha sacudido las redes sociales y ha sido materia de análisis por varios entendidos, economistas, ¿no?, políticos, en varios canales de YouTube a partir de esta publicación. ¿Por qué el Pacto de Princeton es una alianza para la miseria y el sometimiento?
Para conocer un poquito de ella, de Valeria Infran Michelagnoli, diremos pues que es una abogada por la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, desde el año 2000, especialización en medios alternos de resolución de conflictos en el año 2001, egresada de la Escuela Judicial en el año 2006 y se desempeñó como asesora jurídica de empresas, ha ocupado el cargo de Secretaría de la Federación de Arroceros de Paraguay y directora de Relaciones Internacionales de la Fundación ISOS para el Desarrollo y la Libertad. Es activista pro vida y pro familia. Recientemente también fue presidente de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia en Paraguay. Que ha sido publicado, repito, en el año 2021, en el mes de agosto, ella empieza señalando lo siguiente, y paso a leer lo que ha dicho. Hace 3 años empecé a investigar sobre las nuevas herramientas de avance de la izquierda, como el feminismo, el LGTB, el indigenismo, el ecologismo, los derechos humanos distorsionados en favor de criminales, el multiculturalismo, entre otros. Y dice ella, me di cuenta que la mayor parte de los movimientos sociales y partidos políticos que en Paraguay apoyaban y promocionaban las causas citadas, estaban relacionadas al Foro de Sao Paulo. En general, el mismo patrón se cumplía en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, continúa ella diciendo en este artículo, al mismo tiempo miraba a Europa y a los Estados Unidos. Veía cómo estos mismos fenómenos llevaban décadas desarrollándose en esos lugares. En mi desconocimiento me preguntaba, ¿cómo es posible que el marxismo cultural, que en Latinoamérica es impulsado coordinadamente desde el Foro de Sao Paulo, la organización revolucionaria narcopolítica que lleva casi 3 décadas imponiendo regímenes totalitarios en la región, estén tan adelantados en supuestos países democráticos y de primer mundo? Dice ella, algo no cerraba, debía haber un factor común. Lamentablemente fui armando un complicado rompecabezas, estudiando sobre el socialismo fabiano, su influencia en los grandes centros de poderes políticos y económicos mundiales. Fui viendo cómo a través de la historia se han dado alianzas muy improbables, pero imposibles, como por ejemplo, pero no imposible, dice, como por ejemplo, Wall Street financió la revolución bolchevique en 1917, o cómo los Rockefeller apoyaron la revolución comunista china. Una idea tomaba fuerza, nos dice, el entendimiento que el comunismo podría ser el instrumento de dominación de los grandes capitales en el mundo, capitales formados en general con protección de los gobiernos de turno o por medio de monopolios, expulsando a los competidores y reduciendo la competencia. ¿Se dan cuenta la cantidad de información que nos da solamente en 3 pequeños párrafos? Pero antes de escuchar en su propia versión, en su propia explicación a esta maravillosa mujer paraguaya, abogada, madre de familia, pro vida, pro familia, que nos da a conocer a partir de sus 3 años de investigación para sacar este producto que es un abreojos y abrementes para saber cuáles son las causas que vienen propiciando la desgracia que tenemos en América Latina. Y antes de continuar leyendo un par de párrafos más para que podamos entender, porque ella lo va a explicar y vamos a escuchar frases y palabras, voy a ir comentando, por ejemplo, qué se refiere cuando habla de marxismo cultural. Marxismo cultural, pues, no es otra cosa que la lucha cultural por expropiar la cosmovisión del hombre.
en palabras de un escritor argentino, Agustín Laje. Como sabemos, Agustín Laje nos propone en su libro un recuento de lo que es el marxismo como una lucha de clases, ¿no? Los que entendemos que el marxismo pues proponía una lucha de clases para salir de la opresión a través de un sistema que él proponía, ¿no? De la lucha de clases, para decirle al empresario: no abuses de tu posición y vela por los derechos de los trabajadores. Eso se fue cambiando porque ya los trabajadores, conforme fue avanzando la ciencia, la revolución tecnológica, han ido obteniendo derechos y ya se volvieron burgueses. Esos trabajadores ya no peleaban en la lucha de clases por tener un mejor salario, sino ya estaban viendo por tener una mejor casa. O sea, ya habían superado esa, entre comillas, opresión a causa o por medio del capitalismo, por la cantidad de promoción del trabajo y la revolución industrial que se dio. Puntos más, puntos menos, pero Agustín Laje, en su libro, el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género, subversión cultural, escrito con el abogado también argentino Nicolás Márquez, desnuda toda esa coyuntura del marxismo cultural que ya no se aboca por la lucha de clases entre los empresarios, los ricos y los pobres trabajadores, sino que el marxismo cultural propone ya una cosmovisión de desarraigar lo natural, lo biológico, por imponer ideas, ideologías que pretende, como en las palabras mismas de Agustín Laje, expropiar la cosmovisión del hombre, ¿no? Para que vayan entendiendo estos términos del marxismo, el marxismo cultural que se está viviendo ahora con la cultura woke, que le llamen ahora en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se refieren al homosexualismo, la homosexualidad, ¿no? La lucha que han buscado hacer entre las corrientes de las feministas, ¿no? Radicales, el patriarcado, ¿no? La lucha entre el varón y la mujer, por poner un ejemplo de lo que es ahora la lucha cultural o el marxismo cultural. Entonces, otro de los términos que se usa en esta apreciación del pacto de Princeton, que la abogada Valeria denuncia como una alianza para la miseria y el sometimiento, pues nos señala que esto es un pacto, una conjunción, un acuerdo entre dos actores. Uno de ellos es el Foro de Sao Paulo, en donde nos dice pues que este foro es un lugar, es un sitio, ¿no? Es una agrupación de partidos y grupos políticos de izquierda para combatir el neoliberalismo. Y también nos habla de el socialismo fabiano. El socialismo fabiano, que en el año 1884 nació esta corriente reaccionaria, burguesa, creada en Inglaterra para combatir el socialismo científico. ¿Se dan cuenta ahí? Socialismo científico, socialismo o el marxismo cultural van de la mano, y que esta lucha que hacen y desde las luchas de clases, ahora nace una corriente burguesa, reaccionaria, ¿no? Con capitales, dinero, para combatir el socialismo científico que imponía la lucha de clases por Karl Marx. Entonces, nos habla también y nos pone ejemplo ahí de Wall Street cuando financió la revolución bolchevique en el año 1917. Pero ¿qué es Wall Street? Wall Street es, en términos económicos, es el mayor distrito financiero de Nueva York,
y del mundo, es un mercado bursátil de Estados Unidos. Wall Street viene a ser una calle en Estados Unidos, en donde toda esta calle, estas manzanas, hay negocios, hay cantidad de negocios, y ahí también está el Banco Federal de Estados Unidos, que es una agrupación de privados, ¿no?, que maneja la banca, y está ubicado en esta calle Wall Street. Wall Street es comercio, es una calle del comercio en Estados Unidos, y que esta agrupación, este conglomerado de capitales estadounidenses, Wall Street, apoyó o financió la revolución bolchevique. ¿Y qué es la revolución bolchevique? Es la revolución rusa de octubre de 1917, que fue un golpe de Estado que derrocó al zarismo, al zar, y estableció un gobierno socialista en Rusia. Pero también nos pone otro ejemplo donde habla de capitales formados con la protección de los gobiernos por medio de monopolios, expulsando a los competidores y reduciendo la competencia. No es otra cosa que lo que yo y muchos de los que estamos a favor del libre mercado y de una sana competencia en igualdad ante la ley, venimos difundiendo, por lo menos de hacer ver que hay un grupo fuerte de poder económico que apoya estas causas socialistas, ¿no?, y de izquierda, comunistas, para, con el financiamiento, hacer un sometimiento a estos pueblos, a estos gobiernos, y provocar la miseria, la inseguridad, la pobreza, las injusticias que padecemos actualmente, ¿no? Entonces habla de monopolios que son apoyados por los gobiernos de turno, y eso es lo que en sus palabras de ella es el mercantilismo. Gobiernos que reciben el apoyo de grandes poderes económicos, incluyendo los de los mercados ilegales, que es el narcotráfico, la minería ilegal, se apoyan de esta fuerza económica para imponer estas ideologías perversas y abusivas, y que ella considera pues de que es una miseria y sometimiento este pacto de Princeton, y que ya lo vamos a escuchar en unos momentos, sino que estamos poniendo aquí de antesala términos que vamos a escuchar en esta exposición que nos hace ella del pacto de Princeton, y poder ubicarnos en el contexto, ¿no?, a sabiendas de que esto viene, imagínense, del año 1993, son 2 décadas, un poco más de 2 décadas, que viene dándose esto, y que nosotros decimos es culpa, en algunos casos, en un grupo reducido de personas. Claro, tenemos razón cuando decimos eso, pero tenemos que tener el contexto total de cuál es la fuerza, la dinámica y los pasos que han impuesto en esta agenda global. Y ya hay buenos conciudadanos, buenos estudiosos de estos movimientos que nos dan a conocer esta realidad, como es Agustín Laje y Nicolás Márquez, denunciando pues estas olas del feminismo y toda esta burocracia que pretende desarraigar lo natural e imponernos sus ideologías, como es la ideología de género, y pretende de que con los impuestos financiemos caprichos de algunas minorías. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto yo, para entenderlo, he tenido que leer bastante, estudiar, buscar información, pero podemos determinar pues de que lamentablemente muchos consideran que esto es algo fugaz, es algo descabellado, algo que no está sucediendo. Incluso me pueden decir que estoy loco, que estoy mal, que no sé, pero la realidad, los hechos y las cosas como se están dando, nos están diciendo estas personas que han estudiado, que se han dedicado su vida a estudiar estos fenómenos, nos demuestran que sí está pasando.
Y este pacto de Princeton con el Foro de Sao Paulo, ¿no?, está haciendo de las suyas, imponiendo esta agenda globalista que es el antecedente para la Agenda 2030, y ahora en Perú, que el año pasado, si no me equivoco, ya se aprobó la Agenda de Desarrollo para el 2050. ¿No se difunde? Claro que no, porque no les conviene. Ese es el detalle. Entonces, desde mi posición, como ciudadano preocupado, padre de familia, yo quiero para mis hijos, las futuras generaciones, para sus hijos, estimados oyentes y televidentes, quiero lo mejor. Entonces debemos conocer qué se ha cocinado durante estas décadas y qué es lo que se está cosechando ahora. ¿Han sembrado semillas del mal? Sí. ¿Esta es una guerra ideológica, política, económica? Sí. ¿Debemos conocer estos detalles para defendernos y denunciar y poder saber confrontar estos hechos? Claro que sí. Y esto no lo vamos a conocer quizás o terminar de entender durante estos minutos. Desde luego que no, porque son años que se han venido dando a través de la educación, a través de planes, a través de subsidios. Y desde luego que aquí quizás no lo puedan entender todo, pero voy a seguir insistiendo, aunque me digan loco, aunque me digan que la gente no me escucha. Aquí se lo vamos a decir, estimados televidentes y oyentes, para que usted, por lo menos, me contentaría que uno de ustedes, televidentes, ponga muchísima atención y pueda entender estos fenómenos perversos que nos están dominando. Y antes de escuchar, quisiera dejarles aquí con esta expresión que ella nos dice, la doctora Valeria Infran. Nos dice, pues, el Foro de Sao Paulo fue pensado para recuperar en América Latina lo que el comunismo había perdido en Europa del Este, o sea, transformar el mundo latinoamericano en una Unión Soviética, teniendo por modelo a Cuba y posteriormente al socialismo del siglo XXI del castrochavismo. ¿Se dan cuenta, estimados? Aquí hay muchísimos datos históricos reales, evidencia real, con medios probatorios que han sucedido y que se pueden determinar. Abramos nuestra mente, entendamos que estas son corrientes nefastas y que aquí se trata de denunciar y dar a conocerlo. Estimados, Alama, vamos a escuchar el video. Válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Ya estamos en compañía de la señora Valeria Infran Michelak. Válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Ya estamos en compañía de la señora Valeria Infran Michelagnoli. Valeria, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, Federico, gracias a vos por el interés y por la invitación. Valeria, quiero empezar haciéndote una pregunta sobre un artículo que escribiste vos en un portal internacional que se llama Instituto Social Investigation. En ese portal has escrito un artículo que se llama El Pacto de Princeton, una alianza para la miseria y el sometimiento. Este artículo ha tenido una viralidad muy alta. He visto otros artículos sobre el mismo tema del Pacto de Princeton en donde se menciona este artículo, y también en algunos videos de YouTube se hicieron videos para analizar este artículo. Así que te ha dado una notoriedad importante y quiero pedirte que nos expliques ¿qué es el Pacto de Princeton y por qué es un pacto o una alianza para la miseria y el sometimiento? Bueno, Federico, sí es cierto, ese artículo llamó mucho la atención y antes de ir a la respuesta yo quiero aclararte que yo soy una mera divulgadora de informaciones sobre este tema muchos años antes ya analizadas en el Brasil, ¿verdad? El Brasil es un gran referente en la lucha
en contra del sistema totalitario que viene desde el socialismo del siglo XXI, que hace más de 30 años nos mantiene en permanente zozobra en todo el continente, ¿verdad? Entonces, no es un logro mío, sino que sencillamente es la difusión de información que ha estado por mucho tiempo en portugués, que yo escribo en castellano y publico en este instituto que mencionás. ¿Y por qué yo digo que es una alianza para la miseria y el sometimiento? Ahora vamos a explicar ese tema. Básicamente, el Pacto de Princeton es la reunión o el encuentro que se lleva a cabo en 1993 por Fernando Henrique Cardoso en representación del diálogo interamericano y Lula da Silva en representación del Foro de San Paulo. Se reúnen en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, a instancias de Warren Christopher, que en aquel momento era el secretario de Estado de Bill Clinton. Y estas personas... Perdón que te interrumpa, Valeria. Sí. El Pacto de Princeton se llama Pacto de Princeton porque fue de alguna manera realizado o firmado en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Sí, el encuentro se lleva a cabo en ese lugar y por eso lleva ese nombre. Correcto. Este pacto de alguna manera es una especie de acuerdo o alianza entre, corregime, te voy a comentar lo que fui tomando nota, Fernando Henrique Cardoso, expresidente brasilero, en representación de lo que vos dijiste recién que se llama diálogo interamericano, sí, por un lado. Y por otro lado, el señor Lula da Silva en representación de el Foro de San Paulo. Tal cual. Y Warren Christopher, exsecretario del presidente Bill Clinton, es el que realizó esta unión para que se concrete el acuerdo. Tal cual. Contame qué es Bueno, el diálogo interamericano, uno de los que acuerda el Pacto de Princeton, y por otro lado el Foro de San Paulo, para entender quiénes son las partes, los protagonistas que acuerdan el Pacto de Princeton. Sin duda. El diálogo interamericano es una mega organización fundada en 1982 en los Estados Unidos, a instancias de varios actores muy poderosos, uno de ellos Rockefeller, y está formado por todos estos grupos de políticos y grandes empresarios, como por ejemplo el grupo Rockefeller, también está Kissinger, la familia Bush, Obama, Bill Clinton también, o sea, toda una aglomeración de grandes banqueros internacionales y referentes políticos internacionales. Es un think tank. Es un think tank. Referente político de mucha influencia en los Estados Unidos y también a nivel internacional, y además todas sus fundaciones y sus ONGs relacionadas, ¿verdad? ¿Se podría decir que este think tank llamado Diálogo Interamericano es de derecha? No. Ellos son, como mi investigación y por lo que he venido mirando, podría sonar de derecha un republicano como Bush, ¿verdad? Pero realmente la ideología subyacente de estos grupos, de la élite política y económica internacional, o la inteligencia, como se le llama, es socialista fabiana, ¿verdad? Pero yo te quiero dar, por ejemplo, otros nombres, okay, para que la audiencia y vos también tengan una referencia de quiénes son algunos de los integrantes del diálogo interamericano, o lo fueron en su momento, ¿verdad? Okay. Robert McNamara, okay, como dijimos, Fernando Henrique Cardoso, que también es miembro del Club de Roma, es importante eso.
También fue miembro el expresidente argentino Raúl Alfonsín, Mario Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti y Peter Hacking, que sigue siendo, creo que hasta hoy, no sé si hasta hoy es presidente, pero fue presidente del Diálogo Interamericano por bastante tiempo. Entonces, es un think tank, como bien lo dijiste, que está integrado por personas de Canadá, Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica. Y tiene dos objetivos principales. ¿Cuáles son? Primero, proporcionar un importante canal de comunicación no gubernamental entre los líderes de las Américas. No es un canal oficial, sino que es como una gran ONG o fundación en donde ellos están todos vinculados. Un foro. Un foro, ¿verdad? Y proporcionar un análisis sustancial y propuestas de políticas específicas destinadas a resolver problemas regionales cruciales. Bien, ¿Mm? bien. Eso básicamente es el diálogo interamericano. Diálogo interamericano cuya cabeza o representante principal en 1993 era el expresidente brasilero Fernando Henrique Cardoso. Estuvo representado por él en aquella reunión. 1993. La contraparte para concretar el pacto de Princeton era el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, sí. Representado o encabezado por Lula. Por Ignacio Lula da Silva. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Bueno, el Foro de San Pablo, para los que todavía no dimensionan lo que es, ¿verdad? Es un foro fundado por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990 en San Paulo, y que aglutinó en su fundación a una variedad inmensa de partidos y movimientos socialistas y comunistas de todo el continente. Claro. Acababa de caer el muro de Berlín y ellos al toque se reunieron. Tenían que reaccionar. Y reaccionaron convocando a todos los movimientos y partidos comunistas de la región y socialistas, incluso a integrantes de los movimientos narcoterroristas, como la FARC, el M-19, Tupamaro, el FMLN de países centroamericanos, y que entonces fue la reunión del amplio espectro de izquierda, desde el socialismo más suave hasta la izquierda más radical y violenta, ¿verdad? Ok. Y es importante hacer mención que por Paraguay, y este es un libro que yo recomiendo, está en portugués, como digo, toda esta información fueron los brasileros los que se ocuparon de analizar realmente en profundidad. Y los representantes de Paraguay fueron el Movimiento Patria Libre, que son los precursores del Ejército Paraguayo del Pueblo, el EPP, y el Partido Comunista Paraguayo. Tuvieron sus representantes en esa gran reunión donde se funda el Foro de San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la característica de sus fundadores? Que desde un comienzo el Foro de San Pablo fue una gran organización revolucionaria y dispuesta a aceptar en su seno a organizaciones violentas que en el pasado habían azotado a todo el continente en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? Queriendo exportar esta revolución cubana o el modelo soviético de la Unión Soviética, ¿verdad? Y bueno, desde ese momento, 1990, el Foro de San Pablo empieza a operar de forma sigilosa. No era una organización secreta, pero sí era discreta.
el único órgano de publicidad donde se comentaba o más o menos se podía acceder a información sobre el foro era el Granma, el periódico Granma de Cuba. De Cuba. En su edición interna. Correcto. Entonces, este foro de San Pablo es el que después pasa a tener una denominación llamada Grupo de Puebla. Sí. El foro de San Pablo operó durante décadas, ¿verdad? Y en el 2019 necesitaba urgentemente un lavado de cara porque su imagen estaba muy expuesta ya, y el resultado de los gobiernos que ellos lograron imponer en nuestros países fue catastrófico en lo económico, en lo social, en todo sentido. Entonces se crea el Grupo de Puebla, que no es otra cosa más que la élite intelectual y política del Foro de San Pablo. Aglomera presidentes y expresidentes que han llegado a la presidencia de nuestros países por medio del accionar de este foro y sus articulaciones continentales, y también intelectuales de izquierda, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se pacta? Exactamente, en 1993, entre estos dos grandes foros. Exacto. El de San Pablo, por un lado, de izquierda, y por otro lado, este poderoso foro llamado Diálogo Interamericano. Tal cual. ¿Qué pactan en 1993 en el Pacto de Princeton? Para empezar a hablar de ese tema, yo quiero mostrarte a vos y a la audiencia este libro. Yo en este libro me encuentro con la información, ¿verdad? Heitor de Paola, para que ustedes sepan, es un escritor, comentarista político, ex militante de la organización comunista clandestina Acción Popular. Él mismo, este autor, era un guerrillero en los años 60, ¿verdad? Entonces, como yo siempre digo, no hay mejor aliado que un converso de verdad, porque solamente el que vivió el comunismo desde sus cuadros, desde adentro, puede llegar a entender y a proveernos de información relevante para que nosotros podamos comprender cómo se manejan. Correcto, ¿verdad? Correcto. Y en ese libro, señor Héctor de Paola, detalla la respuesta a la pregunta que yo te acabo de hacer. ¿De qué se trata el Pacto de Princeton? En primer lugar, el Pacto de Princeton tenía como objetivo el blanqueamiento de la izquierda marxista radical y revolucionaria de Latinoamérica, ¿verdad? Junto con el diálogo interamericano, ellos decidieron de que la izquierda, esta izquierda que conocemos muy radical, debía ser blanqueada y debía acceder al juego democrático para llegar a los gobiernos por medio de las urnas, dejando ya de lado la vía violenta. Entonces, en ese contexto es que nosotros hemos visto todos estos años llegar, ¿verdad?, a personas que han ejercido una actividad terrorista en su momento, y tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay; Dilma Rousseff, expresidente de Brasil; García Lineras, vicepresidente de Evo Morales; Michelle Bachelet, también ella en su momento, en su juventud, formaba parte del MIR, si mal no recuerdo, y estaba metida en estas acciones violentas en contra de los sistemas que se dieron en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? La izquierda tradicionalmente estaba vinculada o relacionada con la revolución. Sí. Y esa revolución fue armada. Sí, fue armada. Lo que se pretendía era pretender que ellos reemplacen las armas por una izquierda más civilizada. Más civilizada dentro del juego democrático. Tal cual, tal cual. Entonces, ese fue uno de los objetivos. ¿Qué otros objetivos tenían? Ya desde el diálogo interamericano,
¿verdad? Perdón que te interrumpa, sí. Valeria. Todas estas negociaciones, en Colombia, por ejemplo, donde se le invita a las FARC a dejar las armas y los montes y se les da escaños asignados, todo forma parte de esto. Todo eso se da dentro del desarrollo del cumplimiento de estos objetivos. Imagínate llegar a un acuerdo de paz con grupos terroristas como la FARC, que no solamente han matado una cantidad de ciudadanos colombianos, Bien, ¿verdad?, sino que también han secuestrado a menores para forzarlos a ser parte de la guerrilla y no solamente eso, sino que sabemos por estudios, por información muy bien documentada, que los han convertido en esclavos sexuales y que producen pornografía infantil. Y por medio de ese tan famoso arreglo de paz con la FARC, ellos quedan blanqueados. Y hoy día, hace poco tiempo, tuvimos el resultado de las elecciones en Colombia y un Petro del M-19, otra organización narcoterrorista de Colombia, llega a la presidencia de la República. Es decir, esto sigue en curso. claro, pero una cosa es llegar a la presidencia de la República sin disparar ninguna bala a través de los votos y otra cosa es seguir teniéndolos armados y en los montes. Pregunto si esta negociación de desármense e ingresen al juego de la política a través de la democracia y de los votos no es algo positivo dentro del pacto. Pero imagínate que en ese pacto, en ese acuerdo de paz, ellos se han comprometido a varios puntos que no lo han cumplido porque la FARC y el M-19 no se han desmovilizado totalmente como prometieron, pero sí han accedido a tener espacios reservados para ellos en el Congreso. Ok. Imagínate eso. Ok. ¿Verdad? O sea, se le ha otorgado una serie de beneficios y de privilegios esperando que ellos cumplan la contraparte y no lo han cumplido y llegan al gobierno y van en contra directamente de las fuerzas públicas del país, de la gloriosa Fuerza Armada Colombiana, que tiene un altísimo grado de respeto en Colombia. Okay. Y es mucho más fácil ahora a sus enemigos históricos poder terminar de destruir la Fuerza Armada, que es otro punto del Pacto de Princeton. Otro objetivo del Pacto de Princeton es destruir las Fuerzas Armadas. Es el debilitamiento sistemático de las Fuerzas Armadas de todos nuestros países. De todos nuestros países. Sí, señor. ¿Por qué? Sí, señor. Porque el diálogo interamericano en los años 80 lanza o crea el decálogo de la globalización. ¿Y cuál es este decálogo? En primer lugar, desmontar los estados-nación como los conocemos. O sea, ¿quién lanza ese decálogo? El diálogo interamericano. El diálogo interamericano. Kissinger, Rockefeller, Fernando Enrique Cardoso, ellos lanzan el decálogo de la globalización. Sí, señor. Sí, señor. Así se llamó. ¿Tiene que ver esto con la famosa agenda globalista? Claro, por supuesto. Ellos son uno de los think tank precursores de lo que nosotros vemos hoy. Entonces, esto comienza en los años 80 con un decálogo de la globalización. En los años, esto es los años 80, sí. En los años 90 vienen, o en los años 2000 viene la Agenda 21. Y desde el 2015 está la Agenda 2030. Todo es parte del gran movimiento político a nivel global que se llama globalismo.
Ok, impulsado desde el diálogo interamericano a principios de los 90. A principios, el decálogo interamericano surge en los años 80 ya aproximadamente. En los años 80. Sí, en los años Me decías 80. que dentro de ese decálogo, que serían como 10 objetivos, uno de ellos tenía que ver con la soberanía de las naciones. ¿Me puedes repetir eso? Desmontar los estados nacionales. Ellos están deconstruyendo nuestros estados y nos están vaciando de soberanía. ¿Por qué? Porque el globalismo camina hacia la conformación de un gobierno único mundial centralizado y que los estados como los conocemos sean meros protectorados, ya sin capacidad de decisión sobre sus destinos como naciones, como repúblicas. Un gobierno único, supragobierno, Un supragobierno. regional, algo así como la Unión de Repúblicas Socialistas, pero en Latinoamérica. Sí, el mejor modelo que tenemos de eso es la Unión Europea. La Unión Europea ya es uno de los gobiernos centralizados a nivel regional, ¿verdad? Lo mismo quieren replicar en otras varias regiones del mundo y luego todas esas regiones ser manejadas por un solo gobierno. Eso es lo que los analistas comentan y analizan. Yo te estoy contando lo que he venido escuchando y no solamente eso, también hay ya evidencia, ¿verdad?, de que un Kissinger, un ex primer ministro inglés o un Bill Gates tan de moda últimamente, Okay. ustedes pueden googlear Okay. y pueden ver cómo ellos ya han hecho manifestaciones en ese sentido, que hace falta una gobernanza global para manejar los problemas globales. Que por ejemplo, la pandemia, la última que ocurrió, ahora el calentamiento global o el cambio climático como se llama ahora, ¿verdad?, que son todas crisis creadas donde rápidamente ellos vienen y nos venden las soluciones. Es de manual. Ahora, Valeria, ¿por qué el diálogo interamericano, en su afán de cumplir su decálogo de globalización? Ok, me mencionaste que uno de los puntos tiene que ver con Desmontar los estados nacionales. ¿Por qué su alianza son quienes en teoría son sus enemigos o sus antagónicos, en teoría, históricos, la izquierda? ¿Por Bueno. qué hacen el pacto con el Foro de San Pablo para impulsar su agenda globalista? Bueno, ese es el gran tema que siempre hay. Ese es un relato que se nos ha contado y en el colectivo imaginario siempre pensamos que los que más se deben preocupar por el avance de las ideas del comunismo o del socialismo son los empresarios, los grandes capitalistas, los multimillonarios. Tradicionalmente sus enemigos, en teoría. Deberían ser, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay un momento en el cual los empresarios, las empresas, llegan a un nivel de riqueza tan grande que solamente en connivencia con el Estado pudieron obtener tanto beneficio, desplazando a sus competidores naturales por medio de monopolios, oligopolios, siempre con el favor del Estado, ¿verdad? Entonces, estos grandes billonarios, en mi opinión particular, yo no les considero a ellos capitalistas, yo los considero a ellos, Empresarios. podés llamarle así, podés llamarle corporativistas, podés llamarles mercantilistas, que no están sujetos a la libre competencia del mercado, Ok. ¿m? Sino a pactos. Sino que a pactos con los gobiernos. Cuanto más corruptos los gobiernos, mejores los pactos. Ok. Entonces, históricamente,
Wall Street y la gran banca internacional, la alemana también, ha ayudado a la revolución bolchevique, por ejemplo. ¿Cuál es el primer banco que se instala en la Unión Soviética? El Citibank, ¿verdad? También le tenemos que hay registros. Yo les recomiendo que lean a Anthony Sutton, que tiene unos libros fabulosos sobre Wall Street y la revolución bolchevique y Wall Street y Hitler, ¿verdad? Y también en ese tipo de lectura vos podés darte cuenta de que los Rockefeller apoyaron muchísimo la revolución comunista en China, ¿verdad? Entonces, yo tampoco entendía estas cosas antes, pero cuando empiezo a investigar, empiezo a leer y me empiezo a mirar y lo que dice este libro se condice con lo que pasa en la realidad, yo digo, la historia está escrita por los que solamente nos buscan que no sepamos todo lo que pasa realmente tras bastidores del poder. Ok, entiendo entonces, Valeria, por lo que me estás diciendo es que los dueños de grandes capitales ganaron mucho dinero con los comunistas en Europa del Este, y cuando se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estamos hablando de 1989, la caída del muro de Berlín, automáticamente dicen, tratemos de fomentar una unión de gobiernos socialistas latinoamericanos. Hagamos lo mismo que hicimos en Europa del Este, acá, en Latinoamérica. Y hagamos negocio ahí. Financiemos para que lleguen, para que formen una unión de repúblicas socialistas latinoamericanas y que después nosotros podamos explotar los negocios allí. Sí, señor. Ahora, la pregunta es, si yo gobierno norteamericano, me doy cuenta de lo que están tratando de hacer los capitales del diálogo interamericano con los izquierdistas del foro, ¿qué hace Estados Unidos cuando sus enemigos de izquierda están haciendo un pacto con este poderoso think tank diálogo interamericano? El problema es que si vos te pones a ver quiénes integran o quiénes integraron el diálogo interamericano y quiénes financiaron, te das cuenta que son las mismas personas que también manejan el Deep State norteamericano, ¿verdad? Ese núcleo duro de funcionarios del gobierno, asesores, secretarios de Estado, que pueden pasar muchísimos gobiernos, pero ellos se mantienen siempre. Okay. ¿Verdad? Okay. Sea por un poder económico o por una gran ascendencia política, ¿verdad? Miembros de la trilateral, miembros del CFR, ¿verdad? Que siempre están asesorando a todos los gobiernos, no importa de qué signo político sea, republicano o demócrata. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento del diálogo interamericano? Fundaciones como la Ford, los Rockefeller, Carnegie Corporation, entre otras, ¿verdad? Entonces, es gente que tiene muchísima influencia en el gobierno norteamericano, ¿verdad? Es más, esta misma gente tiene inversiones importantísimas en la Reserva Federal Norteamericana. Cierto. Porque vos sabés que la Reserva Federal Norteamericana no es una institución pública, es una institución privada desde 1913. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, señor. La famosa FED. La famosa Reserva Federal, que es como el Banco Central norteamericano. Exacto. Ahora, Valeria, lo que no me está cerrando aquí son, mejor dicho, los intereses geopolíticos norteamericanos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Sí. Si hay algo que no les gusta a los norteamericanos, es la inmigración sudamericana. No les gusta, les parece una amenaza grave para sus intereses. Y si ellos ven que se está fomentando la llegada de una izquierda que peligrosamente puede hacer crecer el nivel de empobrecimiento en la región, posiblemente hayan millones de personas con necesidad de irse a Estados Unidos, lo cual es una enorme amenaza para sus intereses. ¿Cómo entonces permiten esto? Tu pregunta es brillante,
¿verdad? Porque eso es algo que yo no toco en mi artículo, pero sí se analiza en este libro, Ok. ¿verdad? Y el diálogo interamericano lo que dice en un principio, ¿verdad? Para tratar de hacerlos más civilizados a esta izquierda radical, Ok. vamos a hacer posible que lleguen al poder por medio de los votos, vamos a blanquearlos, para que no haya tanta inmigración hacia los Estados Unidos y que se civilicen estos grupos terroristas violentos al llegar al poder. Pues nada, eso pasó. Ah, ok. Quiere decir que no es tampoco su objetivo el fomentar gobiernos súper radicales como Nicaragua, Cuba o Venezuela, sino más Y moderados. al menos el discurso fue en principio, ¿verdad? Que había una intención de que los grupos violentos radicales de izquierda se civilicen y al llegar al poder no causen la corrida y la estampida de sus poblaciones. Ok. Pero pasó todo lo contrario. Ok. Y 2 más 2, 4. Esto- Vos no podés reivindicar a grupos que han matado inmisericordiamente por décadas, sobre todo a grupos tan violentos como la FARC. Correcto. Valeria, ¿estos gobiernos de izquierda podrían ser serviles a los intereses del diálogo interamericano que mencionaste aquí, desmontar los estados nacionales? Claro, y es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, Desmontar los estados nacionales. ¿Tiene que ver con lo que se pretendía hacer con la constitución que fue rechazada en Chile? totalmente, claramente, esa es una agenda fundamental, el cambio de nuestras constituciones, en el marco y en el entendimiento de lo que es el globalismo como movimiento político internacional. Ellos necesitan transformar nuestros sistemas políticos, Transformar. nuestros sistemas políticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una agenda que se fue desarrollando imperceptiblemente. Nosotros estábamos inmersos en esta lucha en contra de la izquierda, pero no veíamos que otras fuerzas operaban atrás de estos movimientos de izquierda radical. Pero había un objetivo mucho más grande y de largo plazo, ¿verdad? Que es transformar el mundo. Entonces, esto opera, todo este sistema opera de 2 formas, ¿verdad? Que es la política de las tijeras. Por abajo, los grupos radicales más extremos, y por arriba, presionando por arriba, los llamados grupos socialistas fabianos y más de élite, muy bien ubicados en lugares claves de los países y en lugares claves de organismos internacionales. Entonces van haciendo presión a nuestros estados por abajo, como el movimiento Sin Tierra en Brasil o los campesinos Sin Tierra en Paraguay, manipulados por grupos inescrupulosos, políticos inescrupulosos, ¿verdad? En general afiliados al Foro de San Pablo, Ok. o los indígenas manipulados también, que forman una base social de presión interna, y vienen también estos desde grandes élites a hacer presión desde arriba. Entonces van metiéndonos en un brete para llegar a sus objetivos finales. Y esto que vos estás mencionando, que es la Constitución chilena, el proyecto que se quiso implementar y que se rechazó por amplio margen en Chile, vos podés leer y entender que ese es El modelo. el modelo. Y ese proyecto de Constitución chilena es imagen y semejanza de la Agenda 2030. Ok. Y voy más allá y te digo algo.
Si ustedes se toman el tiempo y se ponen a analizar nuestros planes nacionales, los planes, por ejemplo, del Ministerio de la Niñez, del Ministerio de Educación o el MADES, ya no se rigen por nuestra Constitución Nacional como deberían, y se rigen por la Agenda 2030 y su bajada de línea en Paraguay, que es el Plan Nacional Paraguay 2030. El Plan Nacional Paraguay 2030 no está alineado a nuestra Constitución, sino que a la Agenda 2030. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? Que de facto se está reemplazando nuestra Constitución Nacional. Y lo más alarmante, ¿verdad? Lo más alarmante es que se hace por actos administrativos, por decretos del Ejecutivo o por medio de leyes inconstitucionales. Entonces nosotros tenemos que se está subvirtiendo nuestro sistema jurídico. Y luego nomás ya para la cereza de la torta van a venir nuestros futuros presidentes de la República a decirnos es necesario una constituyente y se necesita un nuevo pacto social y un nuevo contrato social y hay que refundar la República. Ok. Valeria, mencionaste dijiste recién, hay una agenda que se fue desarrollando de hace más de 2 décadas. Sin darnos cuenta, se ha venido desarrollando esta agenda y mencionaste algunas estrategias y tácticas. Por ejemplo, la debilitación de las Fuerzas Armadas. Mencionaste también la estrategia de que los grupos de élite se sitúen en los poderes, por ejemplo, en el Parlamento, y que desde allí vayan azuzando a los grupos desde abajo que van generando los conflictos sociales. Mencionaste recién, por ejemplo, los sin tierra, o mencionaste también a quienes son los indígenas, las poblaciones originarias. Que lamentablemente son instrumentalizados, ¿verdad? Exactamente. Ellos son, se les vende a ellos un discurso en el cual supuestamente estos políticos reivindican sus derechos, pero lo que hacen es utilizarlos pisoteando su dignidad. Los famosos idiotas útiles, como decía Fidel Castro. Sí. Aparte de estas estrategias para ir avanzando en esta agenda, ¿qué otras tácticas o estrategias se utiliza para ir generando el ingreso de esta estrategia de izquierda en la región? Bueno, yo te quiero terminar de leer el decálogo de la globalización del diálogo interamericano, porque ahí ustedes se van a dar cuenta cómo la agenda es la misma y se va repitiendo y se fue repitiendo a lo largo de los años, ¿verdad? Vamos con el decálogo. Entonces, el decálogo en los años 80 establecía desmontar los estados nacionales como los conocemos, desmoralizar las religiones tradicionales, infiltrándolas. Desmoralizar las religiones tradicionales, sobre todo la religión católica, y para eso, aunque es muy anterior, la teología de la liberación sirvió muchísimo y eso se siguió fomentando. Bien. Limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, que es este ambientalismo radical que prácticamente te ata de manos para producir, porque el medio ambiente no puede ser intervenido por el ser humano, no importa que haya una cantidad de personas que necesite alimento, el medio ambiente se está protegiendo de forma irracional el medio ambiente, ¿verdad? Porque el productor, sobre todo el productor paraguayo, tiene una forma de producir muy respetuosa del equilibrio medioambiental. Pero se lo sataniza en nombre de la ecología. Pero se lo sataniza, tal cual, esa es la ecuación, ¿verdad? Entonces, limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista, la disminución de las Fuerzas Armadas, como te dije. Bien. ¿Verdad? El control de la población
desarrollando la legalización del aborto. La ideología de género debe ser implementada en la educación. El apoyo del lobby LGTB, porque se está homosexualizando a las sociedades. Control de la población, entonces entiendo, disminución del crecimiento poblacional. Tal cual. A través de legalización del aborto, fomentar la unión entre homosexuales. Exacto. La agenda de género. Por eso también es importante atacar a la religión católica. También, porque la religión católica era una gran barrera, y en general las religiones cristianas históricamente han sido una gran barrera para el avance de estas agendas. Bien, ¿verdad? bien. Y el control de la educación. El control de la educación. Entonces, este es el decálogo de la globalización, que trasladado a lo que nosotros hemos visto, que los partidos en general afiliados al Foro de San Paulo han impulsado como políticas públicas, son estas mismas agendas, ¿verdad? Entonces, las herramientas de la nueva izquierda son el feminismo radical. El feminismo radical. El lobby LGTB. El ambientalismo exacerbado, sin fundamento científico. El derecho humanismo, ¿verdad? Que nosotros vemos que nuestros sistemas penales se fueron convirtiendo en sistemas cada vez más garantistas. Procriminales. De los derechos de los delincuentes, dejando como desamparado al ciudadano común. A la víctima. Y a la víctima, ¿verdad? Al ciudadano que trabaja y es honesto, como que se lo desampara en todo este contexto, etcétera, etcétera. El indigenismo. Y otros. Son todas minorías muy ruidosas. Son todas minorías. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho por medio de el énfasis en todos estos grupos? Se los ha empoderado, se les ha vendido un discurso de que son sus derechos los que se está tratando de defender, pero por medio de eso han dividido a nuestras sociedades y han enfrentado, donde en los lugares donde estos países, en los lugares donde esta agenda está más avanzada, nosotros vemos ese enfrentamiento entre mujeres y varones, o entre LGTB y heterosexuales, o entre indígenas y blancos, o negros y blancos, ¿verdad? Donde no debería haber conflicto, ellos crean el conflicto. ¿Por medio de qué? Por medio de privilegios mediante la ley a ciertas minorías. Cuando vos rompes la igualdad ante la ley, que es un fundamento sine qua non para la existencia de las repúblicas, del sistema republicano, la igualdad ante la ley, cuando vos rompes eso, no puede haber paz social porque no hay justicia. Una cosa es que no haya justicia porque la justicia es corrupta o porque hay retardo de justicia. Y otra cosa es que la justicia no pueda realizarse porque las leyes se han encargado de aniquilar el principio de la igualdad ante la ley. Entonces, no va a haber forma de realizar la justicia. Cuando no hay justicia, no hay paz social. Y cuando no hay paz social, solamente el caos puede imponerse en un país. Ok. Valeria, te pregunto algo. Qué interesante cómo van cambiando los intereses y se van acomodando a las nuevas realidades geopolíticas. Hace 30, 40 años atrás eran los militares los aliados de los intereses norteamericanos. Y ahora es la izquierda y todo este nuevo pensamiento que tiene que ver con la ecología, el feminismo, el LGTB, etcétera, etcétera. ¿Y dónde quedan en esta ecuación
los partidos tradicionales. Bueno, espectacular eso, realmente muy interesante, porque ¿cuál fue el resultado en Brasil? Porque Brasil es el primer laboratorio del Pacto de Princeton. ¿Y qué es lo que pasaba? Nosotros sabemos, el que conoce un poquitito de política brasilera sabe que Lula y Fernando Henrique Cardoso son contrincantes históricos. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que se engañó al pueblo brasilero. Ellos tenían pactado algo por turno. Vos vas a hacer este periodo, yo voy a hacer el próximo periodo, pero la agenda va a avanzar igual. Entonces, en el imaginario del Brasil, social del Brasil, vos le veías a un Lula del PT radical, más radical, y a un elegante Fernando Henrique Cardoso de las élites políticas internacionales, miembro del Diálogo Interamericano y del Club de Roma, un tipo, un estadista, ¿verdad? Votémosle a este porque este nos va a liquidar. Porque Lula es más radical, pero Fernando Henrique Cardoso. Entonces, de esa forma, ellos proyectaron la idea de que Fernando Henrique Cardoso era, o su partido era conservador y Lula era el radical. Correcto. Y ese modelo se ha aplicado en todos nuestros países. Entonces hay el fenómeno de la falsa alternancia. Pero eso parece no estar cumpliéndose en otros países, por ejemplo en Argentina o aquí. En Argentina yo veo que están tratando de ingresar, ellos ya ingresaron de hecho, pero están tratando de radicalizar el modelo e ir hacia un totalitarismo, pero no asociado a la oposición, sino satanizando a la oposición, y cualquiera que se oponga, hoy se lo llama gorila. Y aquí está ocurriendo algo así, cualquiera que se oponga tratando de, por ejemplo, defender los intereses colorados, es tratado de hurrero, de mafia. Aquí aparentemente no es la estrategia me asocio, No. sino te trato de acusar fuertemente. Bueno, esa es la actualidad, cómo las cosas se fueron decantando, ¿verdad? Y cómo está en este momento. Pero no te olvides, en Argentina el fenómeno Macri. Cierto, cierto. Entonces ahí con Macri se cumplió, porque con Macri avanzó igual la agenda. Ok. Y se legalizó el aborto. Imagínate. Acá, yo tengo off the record, no tengo forma de probar, pero una persona muy bien posicionada a mí una vez me comentó, porque hay que acordarse que el Partido Colorado tiene sus propios bolivarianos y Nicanor es uno de ellos. Y Nicanor, según cuentan, Ok. el señor Nicanor tendrá su derecho a réplica, probablemente, en conversaciones con Lula pactaron que caiga el Partido Colorado y suba Lugo. Por eso el capricho de Nicanor de que la candidata sea Blanca Ovelar. Correcto. Valeria, perdón que te interrumpa, es Sí. para hacerte, para indicarte que tenemos que hacer una pausa. Sí, por favor. Déjame que te deje una pregunta, porque es súper interesante lo que estamos hablando. Me respondes la pregunta a la vuelta de la pausa. ¿Te parece que puede estar gestándose un pacto similar en este momento, pero en vez de con Nicanor, con Mario Abdo Benítez, para que caiga el Partido Colorado? ¿Te parece que esto está relacionado con las actuaciones del embajador norteamericano, que ataca fuertemente a dos representantes del Partido Colorado para generar una fuerte desmoralización colorada, y además iza en público las banderas relacionadas con el LGTB? Es decir, aplicando un poco esta agenda de que estamos hablando. ¿Te parece que esto todo forma parte de un plan? Respóndeme eso ¿Cómo no? luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con la señora Valeria y Fran Michelagnoli.
Se ajustan los calzados para realizar la definición. Toma los pasos correspondientes. Autoriza la compra. Saca su tarjeta de crédito Mastercard. ¡Qué gol! Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Promoción válida solamente para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB. Continuamos con la señora Valeria Infran Michelagnoli. Valeria, te hacía la pregunta sobre si vos ves que nuevamente, así como me comentaste lo del pacto con Nicanor para que caiga el Partido Colorado, si estás viendo lo mismo, pero esta vez de la mano del presidente Mario Abdo Benítez, que ya reconoció públicamente que el Partido Colorado debería depurarse en la llanura, y estas actuaciones del embajador norteamericano en Paraguay. ¿Todo esto forma parte de un plan? Yo no sé si hay un plan, pero hay señales clarísimas desde el principio de este gobierno. Desde el principio, este gobierno ha llegado de la mano de la izquierda, o por lo menos Mario Abdo, acordate que llega a ser presidente del Senado con voto de la izquierda. Hay una alianza de larga data entre él y la izquierda. Este gobierno, a mi criterio, en mi opinión, puedo estar muy equivocada, ha gobernado con y para la izquierda, ¿verdad? Entonces yo no sé si hay un plan o no hay un plan, pero... Y las actuaciones del embajador, que señala a 2 colorados importantes dentro de la dirigencia colorada como significativamente corruptos. Sí, totalmente. De vuelta, en mi opinión, este señor que dice ser embajador de los Estados Unidos, creo que es un activista del lobby LGTB, o por lo menos sus acciones demuestran que él, más que estar haciendo una representación de su gobierno, está activando en favor del lobby LGTB en este país y en favor del avance de la agenda LGTB en Paraguay. Ok. Valeria, lamentablemente el tiempo se terminó. Si te digo que tengo 10 preguntas más, te miento, porque tengo más que 10 preguntas sobre todo este tema súper interesante. Seguramente pronto vamos a volver a conversar. Gracias, Valeria. Gracias a vos, Federico. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue... Muy bien, estimados televidentes del canal 23 de Veraz TV, estuvimos ahí compartiendo con ustedes este importante y detallado mensaje que nos da la doctora Valeria Infran Michelagnoli, que ella pues una valiente abogada pro vida, pro familia, que está informando sobre el pacto de Princeton y que ella ha escrito este artículo que le llama el Pacto de Princeton, una alianza para la miseria y el sometimiento. Entre otras cosas que ha dicho, y como ya lo he mencionado anteriormente, pues hablaba ahí de think tanks, ¿no? Think tanks, que son los tanques de pensamiento, de estos grupos de expertos, entre comillas, que quieren hacer todas estas políticas públicas para dominar en una agenda global que ya se está dando. También hablaba ahí pues de la Guerra Fría, ¿no? Esta Guerra Fría que fue un conflicto político, económico, social, militar y propagandístico que se dio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1947 hasta la disolución de la URSS, la disolución de la Unión Soviética en 1991. Y también hablaba ahí del globalismo. ¿Qué es el globalismo? Es la ingeniería social que se pretende el control total en el siglo XXI. Ya se ha venido dando, mira, acuérdense, ahora Cuba, Nicaragua, ahora Bolivia está en ese plan, en Perú lo quisieron hacer, pero no se ha logrado porque hay corrientes ideológicas que han frenado, que son pro familia, pro vida,
y hay un reconocimiento a la Iglesia Católica y a estos grupos de evangélicos de Con mis hijos no te metas, que también se pararon fuerte en el 2015-2016 para frenar estas ideologías perversas. También hablaba ahí de, por ejemplo, la teología de la liberación, que muchos católicos confunden, ¿no? Porque habla de luchar por los más pobres, menos favorecidos, pero tengan en cuenta, estimados televidentes, que la teología de la liberación toca o se fundamenta en principios marxistas. Es todo lo contrario a lo que postula nuestra Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la teología de la liberación, como bien lo denunció el monseñor en aquel entonces Joseph Ratzinger, que llegó a ser el Papa Benedicto XVI, cuando fue cardenal, el Joseph Ratzinger denunció esta teoría de la liberación y escribió Libertatis Nuntius, que es anunciar la libertad para los oprimidos, y dijo una postura que esta teoría de la liberación era contrario a lo que postulaba la Iglesia Católica, porque se acogía o se fundamentaba la teoría de la liberación en principios marxistas, que es lo contrario a lo que postula la Iglesia y el Evangelio de Cristo en sí. Quizás en otro programa vamos a detallar este tema de la teología de la liberación, el globalismo que pretende imponernos un nuevo orden mundial, contrario a lo que ya tenemos un orden natural establecido, ¿no? Por ejemplo, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado ciertas directrices, normas, mandamientos que no los quieren cumplir con estos postulados, estas ideologías perversas, ¿no? Nos quieren dominar. Y ya la sabiduría antigua en los evangelios nos hablaba en el libro de Eclesiastes que el hombre ha venido intentando dominar al hombre, pero para su propio perjuicio. Ahí lo dejo para el análisis. Tenemos aquí la presencia de una gran amiga, abogada, docente. Ya vamos a entrar a conversar con ella de un tema interesante también sobre la familia y la escuela. En breve, simplemente quería terminar con este tema del pacto de Princeton que la doctora Valeria nos acotaba, y una de sus conclusiones, y aquí quiero cerrar, ella pues nos dice que este acuerdo, este pacto de un poder imperialista angloamericano con la izquierda hispanoamericana, el diálogo interamericano por un lado y el Foro de Sao Paulo por otro lado. Entonces nos dice y nos exhorta a los iberoamericanos a luchar por nuestra libertad, por nuestros valores, por nuestras tradiciones y por nuestra fe cristiana. Nos dice: patriotas de Iberoamérica, unamos fuerzas, sí, por una patria grande, pero una patria grande libre, independiente, que vele por nuestro capital humano y nuestros recursos e intereses. Y aquí estamos cerrando esta parte de la primera parte del programa, lo que fue el pacto de Princeton, una alianza para la miseria y el sometimiento. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con la entrevista a la colega y amiga Jessica Rioja. Judiciales en materia de familia, civil o penal. Cansado de los abusos cometidos por terceros, entidades públicas y privadas, afectando tus derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada. Estudio Jurídico García y Yarleque Abogados. Nuestros abogados especializados y con amplia experiencia le darán una solución. Abogado civil y político señor José Alfonso García Chunga. Abogada penalista señora Sara Elizabeth Yarlequén Anfaro. Empresa de turismo, rutas y parajes bonaerenses en Chulucanas. Síguenos en Facebook y TikTok como Rutas y Parajes. Piñatería Mi Fiesta te ofrece globos metálicos, burbujas, cromados, relleno para piñatas de adultos y niños, vasos, guirnaldas, cajitas de Drupal y mucho más. Ubícanos en Girón Apurímac 578 o llámanos al 931-84-43876. Síguenos en Facebook como Mi Fiesta Chulucanas.
Estamos presentando el programa Libertad con Responsabilidad. Muy bien, estimados televidentes del Canal 23 de Verás TV, transmitiendo de Chulucanas para el Perú y el mundo. Muchas gracias por su sintonía, gracias amigos de Facebook que nos ven y los que nos verán posteriormente a esta transmisión en vivo. Gracias y estamos aquí con la presencia de una gran amiga, una buena persona, excelente profesional, nuestra amiga Jessica Gisela Rioja Lozada. Ella es profesora, maestra, docente, también abogada y una buena profesional y una gran amistad que nos une. Estamos aquí para compartir con ella, vamos a conocer un poquito de su trayectoria como docente, como abogada, desde cuándo, amiga, su presentación se dirige a nuestro público, a los televidentes. Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias, doctor José, ¿no?, por esta invitación en este canal 23. Verás TV, en el programa que está siendo conducido por ti, Libertad con Responsabilidad. Muchas gracias, amiga, por venir, gracias por su presencia. Interesante el tema que me proponía para exponer aquí a nuestros televidentes, oyentes del Canal 23 de Verás TV y de Facebook y de los que no van a escuchar, ¿no? El tema de la relación de la escuela con la familia, ¿no? Desde su experiencia, su perspectiva como docente, como abogada, ahora que está litigando, ¿no?, en sus días que puede, ¿no?, desde luego. ¿Qué nos puede decir esta relación que encuentra usted? ¿O qué es lo primero que tendría que decirnos a los que nos escuchan? Lo primero que tendría que decirles es que la vocación la llevo en la sangre. Ser maestra de vocación para mí es lo más maravilloso. Es enseñar con dedicación, con esmero, no solo el llenar de conocimientos al menor, al niño, sino muy al contrario, a que desarrolle sus potencialidades, sus habilidades, ¿no? Y si existen algunas debilidades, pues irlas modificando en el camino. De eso se trata. Cuando nosotros nos dan a un ser humano, en este caso es el niño, tratamos de educarle en su ser, en su saber, en su conocer y en su convivir, que es lo que nos dice Delors, ¿no? Que eso es lo que tenemos nosotros que enfocarnos. Nos dan a un niño que viene de la casa, porque él, si bien cierto, recibe principios y formación del hogar, y después, al entregárnoslo a nosotros, nuestro objetivo es ver en ese doble contexto, el contexto de la escuela y el contexto de la familia. Interesante. Cuando mencionas la vocación, porque se ha visto casos, pues, de profesores de que no tienen vocación, ¿no?, que se han puesto ahí por sabe qué razones. Por antes decían, no, es una necesidad, antes veían lo que es el tema educación como algo que se podía rápidamente, abrías un cuaderno y escribías, ¿no? Pero ahora no, ahora lo que exige de nosotros esta vocación de servicio es prepararnos, ¿no? Planear estrategias. Sabemos que vamos entrando a diferentes aulas, que tenemos tal vez un mismo grupo humano distribuido en diferentes secciones y tienen estilos de aprendizaje diferentes, sus ritmos son diferentes. Por lo tanto, si nosotros preparamos o planificamos una clase para un determinado grado, lo vamos a realizar en una determinada sección, pero a veces nos damos con la sorpresa que esa planificación que nosotros lo hicimos para un determinado grado y una determinada sección no puede ser casi igual como quisiéramos en otro, porque encontramos niños de diferentes estilos, diferentes ritmos, y no es nada igual. Claro, porque... Y enseñar no es fácil, sí, no es fácil. Sí, yo respeto mucho a los docentes, te respeto mucho a ti, amiga, y por la paciencia que tienen también, porque como tú dices, por un lado, el ministerio les impone una determinada currícula, ¿no?, que ustedes tienen que adaptar ahí de acuerdo a sus criterios, capacidades, y por otro lado, también estos niños que van de hogares diferentes, ¿no?, algunos con una determinada formación, otros no viven con los padres,
y es un tanto complicado para manejar todo este trabajo que ustedes hicieron. Sí, por eso es lo importante es conocer y saber de qué tipo de familia vienen cada uno de nuestros estudiantes. No es que a veces digamos, no, el maestro quiere involucrarse en nuestra vida, no. Es que es interesante saber si viene, por ejemplo, siendo criado este menor por una abuela, por un tío, vive con sus padres, o es hijo de padres separados, o es el mayor que está asumiendo todo tipo de compromiso. Porque lo que nosotros queremos es el acercamiento de la escuela con la familia, para evitar nosotros lo que es el fracaso escolar. Porque si juntos trabajamos de la mano, pues vamos a ver surgir a nuestro niño, ¿no? Y va a poder él reforzar ese desarrollo social, emocional, no cultural, que lo trae, nosotros lo vamos a tratar de modificar, de implementar o de ir viendo las mejoras de lo que trae en casa. Me quedé con algo también que hablaste, amiga, sobre las competencias de cada individuo, cada niño, ¿no? Cada niño, cada niña tiene su competencia, su actitud, su don, ¿no? Y muchas veces me parece que como quieren homogeneizar, quieren hacerlos todos homogéneos en la educación, más bien lo hunden en vez de resaltar o ensalzar esa competencia o ese don al niño, ¿no? Más bien de potenciar esa educación. Unos son buenos para la matemática, otros para el otros para el deporte, arte y así. ¿No crees que por ahí? Lo que tendríamos que nosotros es aplicar estrategias, pero para aplicarlas primero hay que conocer cuáles son las habilidades, dones y talentos que trae cada uno de nuestros estudiantes y cómo eso nosotros lo podemos involucrar, ¿no?, en cada una de las disciplinas del saber. No todos somos, como quien dice, eruditos para poder desarrollar la habilidad de matemáticas, como tú ya lo mencionaste, ¿no? Podemos desarrollarnos también en lo que es en el arte, en el deporte, en las danzas, ¿no? Hay que dejarle que el niño sea libre, que sea soñador, que sea creativo, que busque lo que es el diálogo y sobre todo inculcarle bastante los valores, el respeto mutuo, que va y venga sin ningún tipo de tropiezo, porque es la única forma de garantizar que estamos formando a un verdadero ciudadano con valores, con principios, ¿no?, que van a dejar en alto no solamente lo que es su apellido, sino muy al contrario, ¿no?, van a dejar en alto nuestro país en representación a otras instituciones. Claro, hablabas de valores ahí. Por ejemplo, yo determino 3 valores fundamentales que deberíamos practicar y si de repente están de acuerdo o no. El tema del respeto a la vida, ¿no? Claro, un valor, sí, ¿no? El valor de la vida, respetarlo desde la concepción hasta una muerte natural, ¿no? El otro valor, la dignidad humana. El respeto, como mencionaba, el respeto a la dignidad humana por el solo hecho de ser un ser humano. Hay que respetar tanto a niños, adultos, autoridades, público en general. Debemos respeto mutuo. Y el otro, el valor que debemos difundir y respetar es el de la verdad. Que la verdad contraria a la mentira, y de ahí, como hablabas de valores y principios, me parece que hay carencia de la práctica de estos valores, del respeto a la vida, del respeto a la verdad, del respeto a la dignidad, como que se está faltando el respeto, me parece, incluso en la familia y en el colegio, y ahí quisiera entrar a otro tema, de la falta de respeto de los profesores con delitos, y vamos a tocar los delitos, pero si quiere reforzar esta parte, los valores, los principios, ¿no?, que poco se está aplicando esta práctica, ¿no? Mira, lo que sucede, como te vuelvo a repetir, José, ¿no?, es que hoy en día existe mucho lo que es la violencia familiar en los hogares. Entonces, el niño cuando llega a la escuela trata de una u otra manera de demostrar lo que está sucediendo en casa, ¿no? Y lo que nosotros a veces olvidamos es que lo que debemos de enfocarnos es darle mayor atención al niño, o sea, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita, y no mucho a lo conductual en ese momento, sino qué hay detrás del comportamiento que tiene este niño.
Si lo que nosotros queremos en ellos es un cambio de conducta donde no exista la violencia, donde no exista la agresión, donde exista más bien el vivir en paz, en tranquilidad, en el practicar lo que es la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, en la escuela hoy en día vemos niños que con necesidades educativas especiales. Los están incluyendo, dentro de cada aula tenemos 1 a 2 niños que hacen un equivalente como si fueran 4 estudiantes. Necesidades educativas especiales, ¿no? Y, por ejemplo, vienen con síndrome de ansiedad, con síndrome de trastornos motores, con síndrome de Turner, ¿no? Vienen con una serie de situaciones que lamentablemente nosotros como docentes no estamos debidamente preparados para poder atender a estos niños con este tipo de necesidades. Que necesitamos de parte del Estado el apoyo, un apoyo en prepararnos para poder enseñar, ¿no? Para poder capacitar, ver estrategias de cómo llegar, para que ellos no se queden atrás, porque si estamos hablando que la educación debe avanzar y que no debe quedarse atrás, entonces eso quiere decir que debemos de involucrarlos, tanto los niños, que son normales, como los niños con necesidades educativas especiales. Hace años atrás, te cuento, José, en una determinada institución educativa en la cual laboré, recuerdo bastante que teníamos una alumna que nosotros a veces la excluíamos, pero en un momento dado una maestra descubrió un talento de esta alumna, y el talento era que podía cantar, y lo podía hacer bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros en nuestro trabajo debemos estar bien atentos en el desarrollar esas habilidades sociales, ¿no? Esos talentos que los niños tienen, para ver la forma de que ellos puedan incursionar dentro de nuestra sociedad, pero en otras áreas. No dejarlos, porque de eso se trata. Se trata de la inclusión hoy día, uno de los objetivos de la educación. Justamente las políticas de Estado, las políticas públicas que tú mencionas, pides el apoyo del Estado, más bien al contrario, están atropellando los derechos de estos niños, estos individuos con necesidades educativas especiales, es un nuevo término que estamos ahí entendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros desde nuestra posición aquí en nuestro programa Libertad con Responsabilidad venimos haciendo unas secuencias de programas donde propugnamos el mercado libre, la libre competencia, la igualdad ante la ley, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el Estado no hace bien su trabajo, como mencionas, para estos niños con necesidades educativas especiales, y no deja que privados se encarguen, pero en una situación que lamentablemente a los padres que quisieran darle la mejor educación para sus hijos están tan pobres o con una situación económica lamentable por la cantidad de impuestos que pagamos, que no tienen esa capacidad económica para llevar y poner en una buena institución educativa que se especialice. O sea, que el gobierno, en vez de apoyar iniciativas privadas con una adecuada atención en los tributos, ¿no?, le dé las facilidades para invertir y dar ese servicio. Y al contrario, ¿no?, perjudica la capacidad económica de los padres y perjudica la buena atención en estos servicios para la atención de los niños con necesidades especiales. Entonces nosotros propugnamos que se aperture el mercado ahí con igualdad de condiciones y que el padre tenga esa capacidad, que se le baje la cantidad de impuestos para que tenga la cantidad suficiente de llevar al niño. O sea, el Estado, para terminar aquí, hace malas cosas, pero no deja ser a los ciudadanos, a ustedes que tienen esas ganas, esa vocación de servir bien, ¿no? Y qué lamentable de que tengamos este tipo de políticas públicas que no ayudan a atender a estos niños, a estos individuos, ¿no?, y darle una mejor calidad de vida. Entonces, interesante, doctora, usted mencionaba otro tema ahí, por ejemplo, con respecto a la violencia familiar que se está viviendo, ¿no? Y eso es lamentable, que ahora veo que se está evidenciando con mayor fuerza, ¿no?, a la violencia contra los niños. Y le tocaba el tema de los
tocamientos indebidos que se está escuchando muy fuerte. Por ejemplo, en la UGEL y en la Fiscalía se escuchan muchos casos de tocamientos, de agresiones sexuales de menores. Y son los profesores, incluso son los miembros, algunos miembros de la familia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que ustedes por lo menos se han abocado a hacer desde su posición de docentes, ¿no? Ya. Dentro de la escuela, cuando existe lo que es el tema de la violencia, ya sea violencia sexual, sea acoso, sea tocamientos indebidos, ¿no? La primera acción inmediata es llamar a conversar con el papá, con la mamá, dependiendo de la situación, ¿no? Primero es con ellos. Una vez que conversamos con ellos, ya llamamos a la tutora, luego comunicamos a coordinador de tutoría, si es que lo tuviera en el caso de las instituciones educativas con jornada escolar completa. Ellas sí cuentan con un coordinador de tutoría, con un psicólogo, lo que llamamos JET, ¿no? Para poder ver esta situación y rápidamente se ponen en activación los protocolos para evitar de que se sigan vulnerando los derechos de estos menores. No, luego de inmediato se da a conocer a UGEL si es un docente el que está siendo comprometido, ¿no?, en esta situación, pues no vamos a poner a encarar a la víctima con su victimario, muy al contrario. Todo es un proceso, el conocimiento con la UGEL. La UGEL de inmediato nos dice separación inmediata a este maestro o maestra, quien haya incurrido en alguna falta. Y también, por otro lado, se va a dar a conocer a Fiscalía de Familia. Fiscalía de Familia ya hace una investigación más exhaustiva. Ya la menor o el menor que ha sido agraviado, pues va a ser, se le va a tomar su declaración por única vez en lo que es Cámara GESEL para no revisar. Así es. Entonces, hoy en día, según lo que se está escuchando también, hay una ley, la 32.242, ¿no? La ley 32.242, que de una u otra manera está diciendo, hasta aquí es tu trabajo, maestro. Tú hiciste una acción negativa y la sanción es inmediata, ¿no? Se le saca de inmediato, inclusive de su propia carrera. Ya, es una destitución inmediata. Destitución inmediata, sin ningún tipo de proceso. O sea, a ver, para entenderlo, o sea, no hay debido proceso, no hay debido proceso. O sea, con la sola denuncia. Con la sola denuncia, sí, con la sola denuncia. Por eso es que hoy en día hay una parte de del profesorado lo que está haciendo que, pidiendo, solicitando que eso no sea así. Que eso no se dé porque se está vulnerando el debido proceso, se está vulnerando la defensa de este maestro, ¿no? El derecho a la defensa, y además de no defenderse podríamos llegar a caer tal vez en algún error y podríamos estar invitando a salir a alguien que no hizo ninguna acción negativa, muy al contrario. Entonces, lo que tendría que verse, porque es una ley que ya está de una u otra forma, está vigente, está publicada, inclusive dentro de lo que es nuestro trabajo ya hay maestros que han sido destituidos. Inclusive en esta oportunidad, cuando han habido las adjudicaciones ya en UGELes, se contrataba ya a la persona, se le daba el acta, y cuando se quería emitirlo en el sistema, en el sistema, ya cuando se involucraba en ese sistema, arrojaba que esta persona no podía ejercer la docencia. No podía hacerlo. O sea, pero no estaba permitido. No hay una mínima investigación, por lo menos dentro de la institución educativa donde se producen estos hechos. Sí. Para destituir, o sea. Aquí, bueno, en este caso, los que están en la Comisión de los Procesos Administrativos Disciplinarios a Docentes, lo que hacen es una investigación en el hecho de llamar a declarar, ¿no? Parte agraviada, por un lado, la parte imputada, por otro,
que haga su descargo, los medios probatorios, la evaluación psicológica, y al reunir ya todos los medios suficientes, pues recién de comprobarse la situación que es, verás, porque hay inclusive testimonios de los menores, entonces ahí es donde ya viene la decisión final, Claro. se puede decir así. ¿Y quién hace esta destitución? ¿La mujer? ¿El director? Ya. ¿Cómo es el procedimiento? Si nos puedes aclarar, porque, o sea, nos has dicho que, o sea, esta ley, la 32.242, nos dice que pueden destituir inmediatamente cuando hay este tipo de denuncia por atentar contra la libertad sexual en las diferentes modalidades de un docente, sea varón o mujer, contra o en agravio de un menor. Entonces, ¿puedes detallarnos, por favor, el procedimiento? Y si ha habido casos, de repente nos cuentas, no con nombres, no con nombres, correcto. nos dices qué ha hecho, qué ha pasado y cómo se han dado estas destituciones, por favor. Bueno, te contaré sobre alguna situación que sí ha venido desarrollando. Es el tema de un determinado maestro que se le encontró una conducta deshonrosa en el sentido de que mostraba lo que era la pornografía infantil a menores, ¿no? Entonces se les llamó a menores de edad, por supuesto, acompañados de su tutor o su padre apoderado, para que ellos puedan dar testimonio, ¿no? Y se llegaron a tener esos medios probatorios, se acreditó todo ello. Entonces, pues es que el maestro, a partir de la UGEL, pues obtiene una resolución donde se le abre en lo que es el proceso administrativo y disciplinario, claro, proceso y luego después más bien se le invita ya a salir. O sea, se le invita a renunciar. Renuncia. Entre la denuncia y ¿cuánto tiempo? Bueno, ahorita no tengo esto del tiempo, pero sí al menos está destituido definitivamente del magistrario. ¿Se le invita a renunciar? No, se le entrega de frente su resolución. De destitución. De destitución. En aplicación de la ley 32.242. Se le aplica esa destitución. Pero ya por lo menos tiene evidencias, ¿no? De que hay una connotación de agravio a la menor. Exactamente, pero con evidencia. Y es por eso que tal vez hoy en día existe lo que es el celo y la desconfianza del padre de familia, porque por el mismo hecho que se están dando estas situaciones y en las cuales nosotros como maestros estamos, tenemos que estar atentos y vigilantes, ¿no? A cada accionar entre nosotros como compañeros, ver quién está actuando bien, quién está actuando mal, quién está enfocado en enseñar o quién está haciendo situaciones que no corresponden, para poder primero conversar como colegas, ¿no? Y después ya si en un primer momento no asume ni siquiera compromiso a través del diálogo, pues ya darlo a conocer a nuestro inmediato superior. Es como la corrección fraterna que habla de la sabiduría antigua, ¿no? Primero se le habla personalmente y luego ya con la comunidad, si no te hace caso. Interesante lo que nos cuenta, doctora. Y en este tema del celo, la desconfianza por parte de los padres de familia, institución, se ha generado quizás un conflicto mayor, agresiones por parte de los padres contra los profesores o de los mismos alumnos. ¿Has tenido algún caso en ese sentido o no se ha dado todavía? Bueno, por el momento en la escuela donde estoy no sucede nada de eso. ¿Anteriores experiencias? En las anteriores experiencias sí ha existido esto. Antes decían, la enseñanza de lo pasado, del modelo tradicional, era mejor, porque los niños trabajaban, actuaban con responsabilidad, cumplían. Los padres decían, nosotros les castigamos y ellos seguían avanzando. En cambio, hoy en día parece ser que esa parte ya se ha dejado de lado, ya no hay tanto lo que es una llamada de atención fuerte como antes lo hacían con nosotros, ¿no? No es así, en donde el padre más se está enfocado su tiempo en el trabajo, dejando de lado al menor. Y a veces cuando ya llega demasiado cansado del trabajo
o llega tal vez en estado de ebriedad y empieza a golpear, empieza el castigo, de ahí la actitud del niño en el aula, de ahí ese comportamiento negativo. Nosotros queremos de una u otra manera ver la forma de cómo tal vez castigarlo o decirle ya, tú no vienes porque eres un elemento negativo, ¿no? Pero cuando lo que nosotros deberíamos atacar es esa parte de la necesidad. ¿Por qué lo hace? ¿La necesidad me hablas económica? No, Okay. la necesidad en el sentido de que él como niño necesita la atención del padre, el tiempo del padre. Y sí han habido esos conflictos, como me decías, sí han habido. Por el tema del trato del profesor hacia los estudiantes, hace que estos niños se vuelvan rebeldes, se vuelvan agresivos, quisieran enfrentarlos. Antes escuchaban las noticias de que el profesor es atacado por un grupo de alumnos fuera de las instalaciones de la institución educativa. Y en Piura, que le habían puesto pastillas para dormir y se había pasado una sobredosis a una profesora, ¿no? O sea, yo hace poco estaba leyendo un titular que decía que una maestra había tenido en una reunión que se había tornado un poco elevada de tono, ¿no? La maestra le había dado derrame cerebral. Hace poco, con los padres, en una reunión con padres, de familia. O sea, ahí llegó un extremo. Como a un extremo demasiado. O sea, tenemos que, puedo decir, esas tensiones y esas emociones, controlarlas para evitar, ¿no? Es que justamente el sistema educativo falla también en el educar, en este control emocional, tanto para los alumnos y los profesores. Imagínate, los alumnos como tales, ¿no? Pasan por diferentes grados, primaria, la secundaria, la universidad, pero en todo ese trayecto no se nos educa en el control, o no hay un curso para prepararnos en ese sentido de control de las emociones. Llegamos a ser ciudadanos, pero no dominando nuestras emociones, nuestro carácter, ¿no? Y vienen esas situaciones conflictivas y que viene el caos en la sociedad, ¿no? Entonces, el sistema educativo no es un diseño tan fabuloso y bueno. Esta es otra posición. Y es que es bien difícil a uno como maestro tener ese grupo humano con diferentes formas de conductas, ¿no? Atenderlos es tener una paciencia única, claro, ¿no? Y eso es lo que te digo, el maestro de vocación, ¿no? Acompañar, a animar todas esas tensiones, esas emociones que ellos vienen trayendo de casa, ¿no? Claro. Y que muchas veces las llegan a enfrentar con sus padres, con profesores, con sus compañeros. Es tener que observar y valorar el desarrollo del estudiante. Sí, y como que se vuelve ya un círculo vicioso, ¿no? Estos conflictos, va generándose unos nuevos conflictos, se vuelven ciudadanos ya mayores de edad y luego proceden a generarse familias, y dentro de estas familias repite este círculo vicioso. Es una cadena. Pero esto tiene una raíz, justamente en el anterior programa estábamos hablando de la violencia, ¿no? ¿De dónde nace la violencia? Y aquí el hermano José Luis Valladolid nos comentaba, pues, sí lo debe conocer a José Luis Valladolid. Claro, José Luis. Nos comentaba, pues, que la violencia ya viene arraigada desde los antiguos, desde el Génesis, incluso. Vemos desde los primeros padres, entonces, los hijos de nuestros primeros padres. Entonces, y yo digo, pues, tenemos un conflicto, una guerra espiritual entre el bien y el mal, ¿no? Y tenemos una guerra política, económica también. Y ahora con esto... Y a lo que tú dices, ¿no? La guerra, bien o el mal. Nosotros como maestros enseñamos a nuestros estudiantes qué es bueno y qué es malo, pero la decisión ya la toman ellos, ¿no? Libre albedrío. Claro, ellos ya lo toman en su camino, ven,
saben qué cosa es bueno, qué cosa es malo, y si ellos se van por la acción negativa, entonces nunca van a ser felices, porque siempre van a estar siendo perseguidos y siempre los van a lastimar. Pero sin embargo, si nosotros como seres humanos, ¿no?, que pensamos, que razonamos, que creamos, que buscamos o anhelamos la libertad, nos orientamos a hacer el bien, pues siempre todas las cosas buenas nos vendrán y tendremos una paz mental, que es lo que debe de priorizar, ¿no?, para nosotros poder hacer y realizarnos como personas. Sí, me hace acuerdo lo que decía la sabiduría antigua de San Pablo, ¿no? Hay que vencer el mal con abundancia de bien, pero esa enseñanza del bien y el mal, y optar y decidir por el bien o el mal, eso también es formación de la familia, como te digo. Ahí se genera un círculo vicioso, lamentable, y que el sistema de educación que tenemos lamentablemente no coadyuva a solucionar estos problemas, sino que más bien nos hunde más en estos que tragedias. con la recarga del trabajo, el estrés, el tiempo, el llenarnos a veces también cantidad de documentación, más burocracia que otra cosa, documentación, cuando lo que nosotros queremos es rápidamente desarrollar habilidad, talento, ¿no?, la creación. Claro, y la cantidad de alumnos también que se tiene. Sí, porque por ejemplo en esta oportunidad les sé decir, en aula yo ya tengo 36 estudiantes por aula. Imagínate, y que lo mínimo es 15 o 20 si no me equivoco, dependiendo del nivel. Y me hablaba de si es que no tienen niños con necesidades educativas especiales, o sea. Imagínate, hace poco en aula, te cuento de mi propia experiencia, tengo 2 niños, por citar nomás, tengo 2 niños en un aula con necesidades educativas. Y a veces nosotros queremos de una u otra manera esparcir nuestro conocimiento, guiar al resto de estudiantes, y no se puede del todo. ¿Por qué? Porque el otro alumno no lo puedo dejar de lado, porque también me necesita. Y mi trabajo es también orientarme a él, ¿no? Me tengo que acercar, tengo que compartir con él, llevar algo que le sea interesante, y a veces estar, a ver chicos, les tomaré por este lado intervención oral, estaré atenta, pero también estaré acompañando a su compañero, porque también me necesita, ¿no? Entonces, aquí viene el pedido al Estado, o sea que aparte si se permite la inclusión, que es bueno, que es un derecho reconocido, correcto, pues que también contemos con un apoyo, con un auxiliar, ¿no?, que esté ahí también de apoyo al maestro para no dejarlo solo a estos menores, que también necesitan de una u otra forma tener igualdad en condiciones. Es que el presupuesto se lo gastan en otras cosas innecesarias que no nos ayudan a solucionar los problemas latentes de los conciudadanos, y no se invierte en estos temas que son interesantes. Creo que estamos terminando, todavía nos queda. Sí, ha sido breve esta conversación, pero muy, muy fructífera, y ya nos ha dado un dato relevante de esta ley, ¿no? Será materia de conversar en otro específicamente sobre este tema de violencia. Nos despedimos, estimados oyentes, de repente su saludo, su despedida final, y recomendarles, sigan en la programación de Canal 23 en Maratón de Película. Su despedida, estimada amiga Jessica, un placer y gracias. Ya, de antemano, gracias, amigo José, gracias a cada uno de ustedes, estimados televidentes, ¿no? Y como les digo, hago un llamado a todos los padres de familia. Si bien es cierto, nuestra ocupación es grande, pero no dejar de lado la educación de sus hijos, en prestarles la debida atención. Ellos merecen también su espacio, su tiempo. Recordemos que estamos educando su ser, su actuar, su conocer y su convivir, para que ellos sean personas de bien y se desarrollen como debe de ser. Recuerda nuestros objetivos, el desarrollo integral del estudiante. Y evitaremos de esa manera el fracaso escolar. Muchas gracias. Listo, amigo.